a todos, no lo digo a todas porque no hay todas, están todos. Bueno, dentro de las jornadas de medio ambiente y litoral que hacemos todos los años, pues esto ha sido una excepción. No hablamos de ecología, no hablamos de medio ambiente, pero sí hablamos de un tema muy importante que son las aguas territoriales. Y los ponentes que han participado, pues siempre consensuamos todos los temas y ellos veían con buenos ojos también que habrá que la jornada pues se hablará también de las aguas territoriales, ya que forman parte también de nuestro territorio. Pues nada, está con nosotros el compañero Ramón Moreno Castilla, es natural de La Gomera, estudió en Tenerife, Madrid y Barcelona y ha desarrollado una gran actividad profesional como director de la empresa. Ha trabajado, entre otras, en Iberia, en la Compañía Cervecera de Canarias. También ha dirigido compañías de diversos sectores como la construcción, transporte, turismo, servicios, etc. Como broker internacional ha colaborado con importantes empresas como Banesto, Celsa, Lisa y otras. En el desempeño de su trabajo ha adquirido gran experiencia en sectores estratégicos de la economía mundial, especialmente del continente africano, el Magreb y sobre todo Marruecos y África subsahariana. Máster en Derecho Marítimo y en Relaciones Internacionales y Cooperación. Ha participado como ponente en la Conferencia del Sur-Sur de Bancos Centrales, organizado por la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Como observador, invitado por la UNESCO en la Conferencia de Budapest, Hungría, sobre perspectiva mundial para el siglo XXI, y en el seminario Canarias siglo XXI y en otros eventos internacionales. Ha escrito artículos sobre la situación jurídica de las aguas que rodean el archipiélago canario, que fueron publicadas en el Diario de Las Palmas y en la provincia, siendo columnista durante 5 años de la desaparecida Gaceta de Canarias, y que se distribuía conjuntamente con El Mundo durante 7 años. Fue asimismo columnista del periódico El Día. Uno de sus libros, Canarias lo tiene crudo, trajo solamente un libro, pero bueno, está en la librería del Cabildo, que lo quiera comprar. La Convención del Derecho del Mar de Montego Bay. La Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar es considerada como uno de los instrumentos más importantes del derecho internacional y establece el marco fundamental para todos los aspectos de soberanía, jurisdicción, utilización y derechos y obligaciones de los Estados en relación con los océanos. La Convención trata sobre el espacio oceánico y su utilización en todos sus aspectos: navegación, sobrevuelo, explotación de recursos, conservación y contaminación, pesca y tráfico marítimo. Fue aprobada en la 182 sesión plenaria del 30 de abril de 1982 por 130 votos, 4 en contra y 17 abstenciones. El 10 de diciembre se realizó en Montego Bay, Jamaica, la conferencia de la firma, tanto de la acta final de la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar como de la Convención. Con este motivo, el presidente de la tercera conferencia de la ONU sobre el desarrollo del mar se refirió al gran éxito alcanzado, pues por primera vez una convención fue firmada por 119 países y en el mismo día de su apertura a la firma, los cuales pertenecen a todas las regiones del mundo. Después de esta breve introducción, pues damos un paso a Ramón, que nos va a deleitar con esta conferencia esta noche. Al final, pues, como siempre, habrá abrimos un debate entre todos los participantes y pueden preguntar lo que estime conveniente. Ok, muchas gracias, Antonio. Gracias a la Asociación de Vecinos de Pozo Izquierdo por invitarme. Y yo quiero hacer una pequeña comentario sobre que me llama la atención, ¿no? Que en un pueblo pequeño se prodigan este tipo de actos, ¿no? Y este tipo de conferencias y esta actividad cultural, que eso siempre redunda un poco en lo que es la cultura del pueblo, ¿no? Hombre, me llama la atención el título de la conferencia, no por nada, sino que han puesto ustedes el dedo en la llaga, o sea, la soberanía de las aguas territoriales de Canarias. Es un tema complicado, muy controvertido y muy difícil, pero ahora entraremos en materia. Yo, abundando en lo que decía el presentador, quería significar que efectivamente lo que se ha dado en llamar la Constitución de los Océanos se firmó, como muy bien ha dicho el presentador, se firmó el 10 de diciembre de 1982 en Montego Bay, Jamaica, lugar de establecimiento de la Autoridad Marítima Internacional. Los prolegómenos de la conferencia fueron en Nueva York en el 74 y en Caracas en el 76. Lo que pasa que
conferencia se fue después a Jamaica porque Venezuela se alineó con los países de la doctrina latinoamericana que consideraban, ya desde antes de la propia conferencia, que las aguas que correspondían a los territorios pues pertenecían a ese territorio sin mayor historia, ¿no? Bien, también he querido darle un pequeño toque, digamos, de medio ambiente a la charla, porque inicialmente el amigo Vicente me comentó que dentro del contexto general de las charlas que se daban aquí, el medio ambiente era un tema bastante que interesaba mucho, ¿no? Y yo quiero significar que la propia conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho al mar, que insisto, participaron, como muy bien ha dicho, 119 países, se ha dado en llamar la Constitución de los Océanos, y por otro lado fue una de las conferencias más largas en la historia de la humanidad, ¿no? Fueron 15 largos años de debates, de controversias, donde se producían movimientos emancipadores, sobre todo en África, con el proceso de descolonización de los países africanos una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Eso propició naturalmente la irrupción en la Conferencia del Mar de muchos países que venían del proceso descolonizador, que habían sido colonias con anterioridad, ¿no? La conferencia, digamos que marcó un hito histórico en lo que era el mar mirado con anterioridad. Ya no se concebía, o ya el Mare Nostrum, el Mare Liberum ya quedaba fuera, digamos, de uso, y se aplicó la libertad de navegación, y la conferencia lo que hizo fue establecer las normas, naturalmente, que implicaban a todos los países de la Tierra, porque esta Convención de las Naciones Unidas fue una convención para los países ricos, para los países pobres, para los en vías de desarrollo, para los países desarrollados, para los países pobres, para los que tenían litoral, los que no tenían litoral, etcétera, etcétera. A propósito, y como dato anecdótico, digo que hay ahora mismo un contencioso que a mí personalmente me apasiona, que es, por ejemplo, la salida al mar de Bolivia respecto a Chile. Chile, como país ribereño, está obligado a ayudar a Bolivia a la salida al mar de Bolivia. Otra cosa son los aspectos políticos que siempre se ponen un poco encima de la mesa, ¿no? Pues digo que, abundando un poco en el tema del medio ambiente, quería significar que la Conferencia del Mar ya también se ocupa del medio ambiente. O sea, hay toda una normativa explicada perfectamente en la Conferencia del Mar, referida justamente a la preservación del medio marino, a todo lo que significa vertidos, etcétera, etcétera. Y quiero hacer hincapié, sobre todo, dando por sentado, y ustedes me imagino que lo sabrán, o lo imaginarán, a esta conferencia asistieron pues las mayores cabezas pensantes de la época, ¿no? Grandes juristas internacionales de todos los países. Y sobre todo y fundamentalmente hubo uno que se distinguió, y precisamente, casualmente, y resulta curioso en nosotros que somos un archipiélago de islas, el representante del Estado insular de Malta, el Arvin Pardo, que era el delegado de Malta en la conferencia del mar, como se ha llamado coloquialmente a la Convención de Jamaica, que ya puso encima de la mesa lo que suponía el medio marino y todo lo que suponía la apropiación de los países ribereños. Y cito textualmente porque es muy importante la cita, ¿no? Ya en 1967, en los trabajos preliminares de la conferencia, Arvin Pardo, y digo que cito textualmente porque es ilustrativo, decía: ni la libertad en el mar, ni la soberanía que reclamen los países costeros podían ahuyentar el triple peligro de la contaminación, el agotamiento de la vida marina y contiendas internacionales. Tal es así que en los propios trabajos de la Convención de Jamaica referida a los fondos marinos, esta doctrina de Arvin Pardo se llevó a cabo, y la Convención de Jamaica establece lo que se llama la herencia común de la humanidad, o sea, todos los espacios marítimos que trasciendan las 12 millas de mar territorial que iremos viendo ahora, de la zona contigua de 12 millas más, que hace un total de 24, más las 200 millas de zona económica exclusiva. Todos los espacios a partir de ahí son herencia común de la humanidad, y nadie, absolutamente nadie,
es lo que dice la ley. También hay que añadir, como dice mi amigo Juan, que se ha puesto ya al fondo, un gran estudioso del tema, por cierto, que ha hecho un trabajo fantástico, y tengo que decirlo aquí. También es cierto que para hacer cumplir la ley hay que tener poder coercitivo. Quiero decir, hay un episodio, por ejemplo, con China, que se está apropiando del mar de China, así como suena, poniendo a todas las islas y ampliando los espacios marítimos de las islas, que se va a hacer con medio, y si no con todo el mar de China y Francia por otro lado, en fin, pero luego hablaremos de ese tema. Entonces, hay también un aspecto que quería comentarles, porque aquí en Canarias se nos da mucho el hacer cosas y pensar que a los canarios ya nos tragamos todo, ¿no? Quiero recordarles a ustedes que en el año 2005, o mejor dicho, con anterioridad, se estableció en Canarias, un poco muy sensibilizado la población canaria con el tema de los vertidos y toda esa historia. Recuérdense que fue lo que precisamente propició mi libro, un poco la actualidad candente en aquel momento de las profesiones petrolíferas de Repsol ahí enfrente, ¿no? Bueno, pues en aquel momento se estableció lo que se llamó la zona marítima de especial sensibilidad. La zona marítima de especial sensibilidad decía que iba a entrar en vigor a partir de 2005 y fue de alguna forma, digamos, admitida por la OMI, que es la Organización Marítima Internacional. Bueno, aquí se despertaron una serie de expectativas, yo lo digo en el libro, de tal calibre que ya pensaron, la gente ya pensó, bueno, ya no tenemos problemas, tenemos la zona marítima de especial sensibilidad, vamos a controlar los espacios marítimos nuestros, vamos a no dejar pasar a los petroleros, los petroleros que pasan por ahí no van ya a limpiar fondos, no va a haber ningún problema tal. Les recuerdo que ahí abajo está el barquito echando humo por ahí con pesticidas y con toda esa historia, que no se sabe qué hacer con él, ¿no? En fin, que esa es otra historia. Y el anterior que hubo también, que se pegó fuego en el puerto, que por sacarlo y tal igual. Bien. Bueno, pues la famosa zona marítima de especial sensibilidad, que yo no sé si está operativa o no está operativa, no tengo noticias. Por lo visto, pensaba la gente, y así se le vendió la moto a la gente, de que ya con eso era la panacea que iba a solucionar nuestros problemas. Craso error. Y no solo craso error, sino que fue un auténtico tomadura de pelo. Porque en primer lugar, la OMI, la Organización Marítima Internacional, a cuyo amparo se estableció la zona marítima de especial sensibilidad, es un organismo creado por las Naciones Unidas en 1958, cuyo objetivo fundamental es la seguridad marítima, o sea, de los barcos, de la trayectoria, de la travesía de los barcos y tal. En segundo lugar, a nosotros no se nos puede aplicar la Convención de Jamaica y todo el articulado que se decía en la zona marítima esta famosa, puesto que somos un archipiélago, que no somos un estado archipelágico o un archipiélago-estado, sino somos un archipiélago que pertenecemos a una nación, que por otra parte está fuera del contexto, porque tampoco le podemos llamar a Canarias un archipiélago de estado. Es importante esta matización por lo siguiente. Un archipiélago de estado es sin duda ninguna respecto a España, Baleares. Sin duda, sin discusión, no tiene discusión. Pero para Canarias no se puede considerar en pura praxis del derecho marítimo un archipiélago de Estado, porque Canarias es un territorio de ultramar en el continente africano, específicamente reconocido como tal por la famosa Comunidad Europea, cuando se nos cataloga igual que a las Islas Azores, Madeira, Salvajes y Canarias, junto con los territorios Petum franceses, los países y territorios de ultramar, como región ultraperiférica. El término región ultraperiférica ya lleva implícito lejanía. De hecho, es lo que están las autoridades siempre, y lo digo sin la menor connotación política. Esta charla que estoy dando es, desde el punto de vista político, absolutamente aséptica. Yo estoy diciendo lo que hay. O sea, el llamar a Canarias, junto con Azores, Madeira y los territorios franceses, del Caribe y todos los territorios, las colonias francesas en definitiva, llamar la región ultraperiférica está consolidando la extraterritorialidad de Canarias. Y la extraterritorialidad de Canarias respecto a la metrópoli, en este caso España, y digo España y no digo península por razones obvias,
porque obviamente, valga la redundancia, en la península ibérica hay 3 países, Portugal, España y Andorra. Entonces tenemos que ser, creo que bastante cuidadosos en el lenguaje, en la medida de ser clarificadores y no confundir a la opinión pública. Entonces, respecto a España, efectivamente, Canarias es un territorio de ultramar, no tiene la menor duda. ¿Bien? Que por esa razón, precisamente, pues no le es de aplicación la Convención de Jamaica. Hombre, España, que siempre juega con ventaja, quiso aprovecharse de los trabajos en la Convención de Jamaica para intentar incluir a Baleares y Canarias en su famosa ley 15/78 de 20 de febrero sobre zona económica exclusiva, pretendiendo aplicar al archipiélago canario y el archipiélago balear uno de los grandes logros de la Conferencia del Mar, que fue, aparte de la zona económica exclusiva que luego veremos, lo que se llamaba el principio archipelágico. Hay que decir que para los convenios de Ginebra del 58 y del 60, y para el derecho consuetudinario anterior, el concepto de archipiélago no existía. No existía. Fue precisamente la irrupción de países que ya eran soberanos, como por ejemplo en países archipiélagos, como por ejemplo las Islas Fiji, Filipinas, Indonesia, etcétera, etcétera, quienes ejercieron una gran labor diplomática y de gran insistencia en la comunidad internacional allí presente, para que la comunidad internacional, en este caso la Convención del Mar, supiera definir lo que era un archipiélago de Estado de lo que era un Estado archipelágico. O sea, porque lo que la conferencia, digamos, que vuelvo a repetirlo porque es importante hacer hincapié en ello, la Convención de Jamaica, la Conferencia del Mar, lo que hizo fue escribir un nuevo orden marítimo internacional, con todas las de la ley. Un nuevo orden marítimo internacional donde se establecían las normas para todo lo que significaba, bueno, pues, navegar, la navegación, el transporte, etcétera, etcétera. Transporte de materias peligrosas, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, España, que sabía lo que le estaba contando su delegación allá en Jamaica, en la Convención de Jamaica, quiso aplicarle a Canarias el principio archipelágico, pero eso lo veremos después para no enrollarme demasiado, porque estábamos hablando de las famosas zonas marítimas de especial sensibilidad. Ese tema ha sido un engañabobos porque yo no veo que eso esté funcionando, porque claro, hay que tener en cuenta una cosa: si lo que se pretende realmente a través de la zona marítima de especial sensibilidad es proteger los intereses del archipiélago, ecológico del archipiélago, ya eso está establecido por la Convención de Jamaica. Señores, la Convención de Jamaica de 1982, que es el derecho marítimo puro y duro, que pertenece o que sería una rama del derecho internacional público, está en vigor. No hay leyes más que, o sea, no hay leyes posteriores. Lo que sí hubo posteriormente, que también lo sacaré a colación luego, fue el acta final de la convención, que además ya veremos que es un acta muy simpática, bueno, muy graciosa, porque hace unas alusiones a hechos históricos que los canarios poco menos que teníamos olvidado, o en todo caso no conocíamos, ¿no? Y tal es así que la propia parte decimosegunda, de la Convención de Jamaica ya regula el medio marino. Recuérdense lo que decía Arvin Pardo de Malta, que todo eso era patrimonio de la humanidad, ¿no? Y que habían 3 peligros importantes. Bien. Y la parte decimosegunda, regula la representación del medio ambiente en su sección primera, artículo 194 y 195, en la sección 51, artículos 207, 210 y 211, y si de lo que se trata es preservar a Canarias de la contaminación o de los vertidos, bueno, también está clara la normativa al respecto. Tenemos el convenio internacional por vertido de hidrocarburos, y el de indemnizaciones, el convenio de responsabilidad civil y convenio de fondo hecho en Bruselas el 29 de noviembre de 1968. Quiero decir que estamos resguardados en ese aspecto desde el punto de vista del derecho internacional respecto a la contaminación y al medio ambiente, un poco para terminar con esta cita puntual al medio ambiente. Entonces, para seguir un poco el hilo conductor,
Estamos hablando, o ya hemos hablado, de la Convención Nacional Unida sobre el Derecho al Mar, muy bien, y vamos a hablar ahora de las dos leyes españolas. Es muy importante resaltar que cuando hablamos de derecho internacional, cuando hablamos de derecho marítimo, estamos hablando obviamente de derecho internacional. Y claro, hay que hacer hincapié en esto. El derecho internacional está por encima y tiene primacía y preponderancia sobre el derecho interno de los Estados, e inclusive del derecho comunitario. Y eso es importante saberlo. O sea, no hay ley de mayor rango y de mayor relieve en la normativa internacional que el derecho internacional propiamente dicho en sus diferentes ramas, ¿no? Pero ¿qué ocurre? España, como digo, puso en marcha en el año 1977, el 4 de enero, la famosa, y digo famosa porque todas estas dos leyes no están desarrolladas. O sea que una cosa es que el legislativo haga una ley, que se proponga, que se promueva, que se promulgue inclusive, y otra cosa es su desarrollo. Bien. Bueno, pues la ley española de 10 del 77 sobre mar territorial venía un poco a recoger lo que eran los mandamientos de la Convención de Ginebra de 1958 y 1960, estableciendo el mar territorial de soberanía del Estado ribereño en 12 millas, a contar a partir de lo que se llaman las líneas de base recta. Las líneas de base recta son líneas imaginarias que se tratan en las costas para obviar las concavidades de la propia costa, ¿no? Y tener una superficie suficientemente diáfana para poder medir. Bien, esa ley, como digo, no está desarrollada. De hecho, la ley esta y la ley 15/78 de 20 de febrero sobre zona económica exclusiva, que tampoco está desarrollada. O sea, España no ha enviado todavía, que se sepa, yo no lo sé, y les puedo garantizar que he indagado sobre este particular y he estudiado sobre este particular bastante. España, insisto, no ha enviado todavía al secretario general de la ONU para que lo haga público las cartas marinas con el datum geodésico y los puntos exactos de los límites exteriores de su zona económica exclusiva, con lo cual, y lo he dicho y lo digo en el libro públicamente, no existe jurídicamente. ¿Y qué trampa quiso hacer España? Pues España quiso hacer la trampa siguiente. La representación española en la Convención de Jamaica fue una representación muy importante porque habían grandes juristas de talla universal, como por ejemplo la Cleta Muñoz, que estuvo en Las Palmas dando alguna conferencia, el Pastor Ridruejo, Iliana, en fin, grandes juristas. Pero ¿qué pasó? El informe que esta gente hizo, viendo lo que se le venía encima a España respecto a Canarias, que no a Baleares, insisto, esto es muy importante. O sea, Baleares, archipiélago de Estado, o sea, del Estado español, obviamente. Canarias, región ultraperiférica de la Unión Europea y, por tanto, territorio de ultramar, o sea, un territorio español en el continente africano, que la legalidad internacional ya no contempla ni ampara hoy en día, diciendo que el valor del principio archipelágico era meramente simbólico y casi imaginario. O sea, la delegación española en la Convención de Jamaica quiso minimizar, y yo diría que hasta ridiculizar, uno de los grandes logros de la Convención de Jamaica, que fue el principio archipelágico aplicable a los estados que ya son o que ya eran archipiélagos. He citado los casos Filipinas, Fiji, Islas Fiji e Indonesia. ¿Y en qué consiste? Como vamos a ver ahora. Lo que quería dejar claro es que estas dos leyes españolas, que supuestamente estaban derogadas desde el mismo momento que el plenipotenciario español firmó en Nueva York el 14 de julio de 1984, la Convención de Jamaica. Cuando España incorpora a su cuerpo legal la Convención de Jamaica, toda la legislación marítima española al respecto quedaba derogada. Bueno, la española y toda la del mundo. Bien, sigamos. Bueno, esto de las cartas marinas y tal, bueno, acabo de decir lo que es un estado archipelágico, lo que es un estado archipelágico es, como ya su propio nombre indica, un archipiélago que es por sí solo estado y que puede estar compuesto por varios estados a su vez o varias islas, ¿no? De hecho, el concepto geográfico de archipiélago es un conjunto de islas, ¿no?
Lo que decía antes, las líneas de base recta estas para obviar las concavidades de la costa donde se mide la anchura del mar. Las aguas archipelágicas, ¿qué serían las aguas archipelágicas? Las aguas archipelágicas serían las que quedarían encerradas dentro de ese perímetro que luego veremos de Canarias. Todos los espacios marítimos se miden a partir de las líneas de base. En primer lugar, el primer espacio sería el mar territorial, como digo, 12 millas de soberanía del Estado ribereño, 12 millas contiguas que vienen un poco de las actas que firmó en su día el Estado americano para la prevención del contrabando y del contrabando de licores fundamentalmente, y lo que es las 200 millas de zona económica exclusiva que engloba los espacios anteriores. Es muy importante señalar que a esa columna de agua suprayacente que supone la zona económica exclusiva, que ahora vamos a ver también, se le corresponde un lecho marino que es la prolongación submarina de la costa. La prolongación submarina de la costa es la llamada plataforma continental. La plataforma continental, según diversas sentencias del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, y aquí tengo que emplear unos latinismos, pero ustedes lo van a entender perfectamente, es un derecho ipso iure y ab initio del Estado costero. Quiere decir que sin que el Estado costero tenga que proclamar las dimensiones de su plataforma continental, lo cual sí tiene que hacer en la zona económica exclusiva, la plataforma continental pertenece por derecho propio a ese Estado, no hace falta más trámite de ningún tipo. La zona contigua, como digo, es a partir de la tal. La zona económica exclusiva, ahora les pido. Aquí tenemos lo que sería, la parte azul sería lo que serían las 12 millas de mar territorial aplicable a Canarias por la ley 1077 que hemos visto antes del mar territorial. Bien, es que a Canarias no se le puede aplicar el principio archipelágico, porque para que aplicarle a Canarias el principio archipelágico y trazar las líneas de base, que ahora veremos, bueno, está claro que a Canarias solo le corresponde actualmente la zona sur, 12 millas, y el resto de los espacios marítimos que están en blanco, señores, son aguas internacionales, con libertad de navegación por el derecho de paso inocente aplicable a los estrechos. Eso está absolutamente clarísimo. Bien. Este polígono irregular sería lo que es el perímetro archipelágico de Canarias. Suponiendo que Canarias fuera un estado archipelágico o un estado soberano, este sería el perímetro archipelágico, estas líneas que corresponden a ese polígono irregular. ¿Y en qué consiste el perímetro archipelágico? Pues consiste sencillamente en unir mediante una línea imaginaria los puntos más sobresalientes de las islas más alejadas, y a partir de esa línea, a partir de la línea esta exactamente, a partir de esta línea, por todo el entorno, por todo el contorno, se traza o se empieza a medir los espacios marítimos correspondientes. O sea, mar territorial, zona contigua y zona económica exclusiva. Aquí lo vemos más claro. La zona contigua de Canarias sería el azul más azul. Observen que el perímetro archipelágico queda muy claro. Entonces, las aguas que sí están dentro de este polígono, de aquí, que antes eran aguas internacionales con libertad de navegación, ahora son aguas interiores de Canarias. Todas esas aguas interiores de Canarias que forman parte de lo que sería el estado archipelágico. Bien. Bien, un futuro estado archipelágico canario sería eso. Todo el verde, este verde esmeralda, por llamarlo de alguna forma, serían las aguas que corresponderían al estado archipelágico canario, con la Convención de Jamaica aplicable, que es la parte cuarta, estados archipelágicos, artículos del 46 al 54, ambos inclusive, son 9 artículos. Bien, eso va a misa, quiero decir, aquí no hay discusión ninguna. Lo que pasa es que España quiso hacer la trampa, a ver si pegaba, de pretender aplicarle a Canarias y a Baleares en el mismo paquete el principio archipelágico potestativo y exclusivo de los archipiélagos ya constituidos en estados libres y soberanos. Y esto es muy importante dejarlo claro. Pero ¿cuál es el gran problema de Canarias?
Me decía antes el concejal, un poco así, fuera de micrófono, de los problemas que se plantean, el problema de Marruecos, que siempre se plantea. Vamos a ver. Hay que decir dos cosas. Primero, con independencia del debate que se planteó, desde mi punto de vista, un debate poco serio y poco riguroso, porque no se afrontó el tema con el rigor conceptual y expositivo que el tema requería, pues yo pienso que fue una especie de manipulación de la opinión pública respecto cuando se estaba hablando de las prospecciones petrolíferas de Repsol. Que si iba a haber un vertido, que si no iba a haber un vertido. Los ecologistas, con todos mis respetos para los ecologistas, pero yo digo, con cierta sorna, ¿no?, que los ecologistas de distintos tonos de verde se opusieron de forma brutal a las prospecciones petrolíferas, simplemente por oponerse o porque según ellos había un peligro enorme, que está contemplado, insisto, en la propia Convención de Jamaica, de vertido, con lo cual eso iba a implicar un gran problema para el ecosistema marino, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sí, es posible que pudiera ser así. Hombre, yo en el libro no estoy en contra de las prospecciones petrolíferas, porque esa es otra historia. O sea, vamos a ver, el problema que se plantea con las prospecciones petrolíferas de Canarias no es las propias prospecciones en sí mismas, ¿no? Es a quién pertenecerá los yacimientos de hidrocarburos localizados en esas pretendidas aguas canarias. Porque hay que decir que Canarias no tiene aguas. Cuando decimos aguas canarias estamos diciendo un eufemismo. Canarias no tiene aguas, solamente las 12 millas alrededor de cada isla, en aplicación de la ley española, y nada más. O sea, a nosotros no se nos puede aplicar la ley internacional porque no somos un archipiélago Estado. Y eso es así. Como ven ustedes ahí, esa línea discontinua o esta línea que va, esa línea, como ven, deja fuera a La Palma y al Hierro. Bien. Señores, ese es el límite exterior de la zona económica exclusiva de Marruecos. Que nos guste o no nos guste, está ahí enfrente y es un estado